Desde aquí pueden dominar varios valles y las montañas más próximas. Durante las cacerías, los cetreros prefieren moverse por las cumbres más altas y rara vez lanzan las águilas desde media ladera. Por otro lado, los bateadores van peinando el valle, tratando de levantar alguna liebre o algún zorro. Pero el Altai también es una tierra poblada por los lobos, un animal muy temido entre los kazajos, debido a los continuos estragos que causan en el ganado. Si un lobo aparece, los cetreros lanzarán las águilas al unísono, aun a sabiendas de que alguna puede sufrir heridas graves o incluso la muerte. Ahora ya solo queda tener paciencia y esperar. Una zorra ha abandonado su guarida asustada por los gritos de los rastreadores. Con sus viejos prismáticos, Kosan no la pierde de vista. Mientras tanto, Altai Khan le ha quitado el tomagá, la caperuza, a su águila. Y esta comienza a escrutar el horizonte. La zorrilla sigue huyendo desesperadamente hacia ninguna parte, buscando algún refugio para ponerse a salvo. Las águilas de Kumarkan y Talai Khan acaban de localizar su objetivo y sin perder un minuto salen disparadas hacia él. El águila de Talai Khan ha sido la primera en dar caza al zorro. Talai Khan se lanza al galope montaña abajo con la esperanza de alcanzarla antes de que dañe el preciado pelaje de la presa o que ésta, al luchar por su vida, la hiera. Pero milagrosamente la zorra ha logrado zafarse de las garras de su predador y, malherida, consigue ponerse a salvo, aunque por poco tiempo. Inmediatamente, Sheken, que hasta este momento había sido un mero espectador, decide entrar en acción y, desenfundando el tomagá de su águila, la lanza al cielo. El pequeño animal, asustado, agotado y sabedor de que su destino ya está pactado, decide rendirse. Agazapándose en un último intento por pasar desapercibido, espera resignado el momento de su muerte. Tras inmovilizar sus patas traseras, el águila ataca la cabeza del zorro, paralizándolo con la punta de sus garras, que ejercen una presión de cientos de kilos por centímetro cuadrado. Cuando Talai Khan logra llegar hasta donde están las águilas, el zorro ya está muerto. Ahora deberá separarlo de sus garras, tarea por otro lado nada fácil. Los cetreros siempre utilizan para cazar águilas reales hembras, a las que consideran mucho más agresivas que los machos. Con una envergadura de 2 metros y un peso de 7 kilos, dos de sus grandes cualidades a la hora de cazar son la velocidad que pueden alcanzar cuando se lanzan en picado, 160 kilómetros por hora, y la extraordinaria visión que poseen, tal vez 8 veces más aguda que la humana.
Con un silbido y atraídas por un pedazo de carne, las águilas regresan a los brazos de sus amos. Talaycan comenzó a aprender el noble arte de la cetrería cuando tan solo tenía 6 años, y en su familia siempre ha habido una gran tradición. Kumar Khan, su padre, es uno de los cazadores más respetados de la región, y para cualquier familia, poseer un miembro cetrero es un signo de prestigio y de bienestar. Solo los que poseen mucho ganado se pueden permitir el lujo de criar y entrenar águilas, antaño un deporte practicado en Asia Central solo por la élite. Los kazajos capturan las águilas con redes o cuando acaban de comer mucho y no pueden volar. El primer mes permanecen dentro del ger para que se acostumbren a los sonidos y a los olores. Luego, durante las siguientes semanas, se las entrena para que mantengan el equilibrio en el brazo del jinete mientras cabalga. Por último, y lo más difícil, es enseñarlas a que una vez que son soltadas, regresen a su dueño. Desde que son capturadas, siempre permanecen junto a él, incluso duermen a su lado. A mediados de octubre y en estas latitudes, los días son cada vez más cortos, y aunque solo son las 2 de la tarde, ya es hora de regresar al campamento. Los cetreros comienzan a descender la montaña. El sol baja con rapidez y los suaves colores del crepúsculo poco a poco van envolviendo las cumbres del Altai. Con las últimas luces del día, nuestros amigos los kazajos alcanzan el campamento. Por delante les espera un buen plato de cordero, pero antes deberán alimentar a las hambrientas águilas, agotadas tras los primeros vuelos del invierno. Kumar Khan, el maestro cetrero, le da de comer hígado de vaca en una escudilla de madera para que el águila no se dañe el pico. Cada una de estas rapaces puede llegar a consumir 2 vacas en un solo año. Rodeando a una suculenta fuente de cordero preparado de la forma tradicional, los cazadores dan gracias a Alá y sin perder un minuto comienzan a dar cuenta de tan exquisito manjar. Pero hoy no es una noche cualquiera, y no solo porque estén celebrando el inicio de la temporada de caza. Mañana, los 5 amigos partirán hacia Jorjó, una pequeña población distante 4 jornadas a caballo, donde un grupo de cetreros se van a reunir por primera vez para celebrar una competición. El resto de la familia recogerá el campamento y se trasladará a su lugar de invierno.